tenemos la visita de nuestro amigo, el padre Luis Toro, como le conoce todo el mundo. Pero el nombre completo del padre es Luis Eduardo Jaimes Toro. Él es Jaimes Toro, pero todo el mundo lo llama el padre Toro, así lo llamamos desde el seminario. Con cariño compartimos años de formación y el martes pasado estábamos en el seminario y le ratifiqué nuevamente la invitación para pregonero. Digo, padre, difícil este año es difícil porque ya tengo compromisos. Pero se acordó de que el sábado 8 de febrero estaba libre y dijo, padre, si quiere voy el 8 y aquí está con nosotros. Démosle un aplauso, gracias por venir. Aquí le siguen a través de las redes, aquí saludamos también a la gente que nos está siguiendo a través de los diversos medios de comunicación, sus plataformas, padre, adelante con el mensaje, con la palabra, bienvenido a Pregonero. Sí, saludamos a Radio Uribantina que ha hecho la convocatoria, también a Radio Dinámica que dentro de poco va a estar transmitiendo y a todas las emisoras que nos siguen, Dios les pague. Y sobre todo a ustedes, aquí hay gente de Táchira y Mérida, que está presente, acompañándonos, gente de todas las aldeas, de los grupos, de apostolado. Dios les bendiga, gracias por venir. Y bueno, el invitado es usted, padre. Venimos a la charla bíblica con el padre Luis Toro. Bienvenido, padre, una vez más. Gracias, padre, gracias. Agradezco al padre Vicente. El padre Vicente siempre está donde está la gente. El padre Vicente, muy calidad, compartimos en el seminario, lo aprecio mucho. Es el más grande de la diócesis, ¿qué digo? Del clero. Y tiene un detalle especial, lo diferencia y lo caracteriza. Él es compadre de todo el mundo. Saludos, Compadre y comadre, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a comenzar, gracias, padre. Vamos a comenzar poniéndole en las manos de Dios el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo con mis hermanos en la fe. Tu palabra que vamos a compartir es la semilla del reino que queremos sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada esta semilla. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a comenzar con una canción. Hoy traje un instrumento distinto para que me acompañara hoy. Un instrumento distinto para esta canción que vamos a comenzar, ¿verdad? Yo canto bonito, pero se me escucha feo. Ese es el problema, ¿verdad? Y no solamente es el problema es que a mí no me importa, así que se la tienen que calar, ¿verdad? Lo importante es el mensaje que tiene la canción y que nos dice especialmente qué vamos a hacer en este día. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.
Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. ¡Eso! Ahí está un instrumento especial que traje en el día de hoy. Vamos a decirle, no, es que tenemos un repertorio grande, lo que pasa es que como se va a ir la luz, y esperemos que no se vaya, tenemos que aprovecharlo rápido, ¿verdad? Estamos en Venezuela, los que están por fuera, pero no saben que aquí se va la luz cada rato. Entonces tenemos que aprovechar este momentico que hay luz. Queridos hermanos, yo quisiera hablarles hoy de lo que es la iglesia. Y quisiera enfocar el tema de la iglesia desde un punto de vista que aclare la mentira de los protestantes. Los protestantes, por ejemplo, dicen, la iglesia católica no es la de Cristo. Ellos no pueden mostrar que la iglesia de ellos son la de Cristo. Ustedes han visto los videos, los he retado a todos y les he dicho, muéstreme dónde aparece en la Biblia su iglesia o en la historia, lo que sea, y no han podido. Pero siempre lo que hacen es, la iglesia católica no es la de Cristo, porque la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, porque en la iglesia católica hay una parranda de pecadores. La iglesia de nosotros los evangélicos es así, la de Cristo, porque aquí no hay pecado. Nosotros no tenemos pecado. Los pecadores son los católicos, es una parranda de pecadores, pero los evangélicos no. Y ellos dicen que ellos no tienen pecado. Y la diferencia entre la secta y la iglesia católica es clara. La iglesia católica son una parranda de pecadores. ¿Por qué en la iglesia católica existe la confesión? Porque todos somos una parranda de pecadores. ¿Y por qué los evangélicos no se confiesan? Porque no tienen pecado. ¿O no? Claro. Y esa es la mentira más grande con que engañan a la gente. Incluso cuando hay algún mal testimonio y sale por las redes que alguien en la iglesia católica falló, llámese cura o llámese obispo, llámese laico, llámese quien se llame, para ellos es un motivo de decir, ve que esa no es la iglesia de Cristo porque ahí son pecadores. Pero yo quiero mostrarles hoy con capítulo y versículo, traje la Biblia Reina Valera para mostrarles que efectivamente lo que hace que la iglesia católica, una de las cosas que hace que la iglesia católica sea la de Cristo, es porque es la iglesia pecadora. Parece contradictorio, pero se lo voy a comprobar con la Biblia. Y ustedes van a ver que los protestantes es todo al revés. Porque Jesucristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los... entonces vino por la iglesia pecadora. Esa es la iglesia católica. Las demás no son pecadoras. Los demás, ellos dicen, nosotros sabemos que sí son pecadores, pero ellos dicen que no tienen pecado y por eso no se confiesan. Nosotros tenemos el sacramento de la confesión porque somos pecadores y Jesucristo dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Entonces, voy a tratar de mostrarles a ustedes que la iglesia católica es la de Cristo porque es iglesia pecadora. Pero sin embargo, esa iglesia pecadora es salvada, purificada, es redimida, es salvada por Jesucristo.
Y si no es pecadora, no puede ser la iglesia de Cristo. Porque Cristo vino por una iglesia pecadora para limpiarla, hacerla pura, limpia para Él. Comenzamos, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a San Pablo. ¿Recuerdan a San Pablo, verdad? Es un gran apóstol. Es un gran apóstol. Y vean que San Pablo no era protestante. San Pablo era católico. ¿Y cómo sabemos que San Pablo era católico? Por varios motivos. El primer motivo es que San Pablo era un pecador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. San Pablo era un pecador. Y los protestantes dicen que yo pecado no tiene. Segundo, San Pablo le escribe cartas a la iglesia, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, carta a los Efesios. La iglesia en Roma, carta a los romanos. ¿Verdad? Y San Pablo le escribe también a los Gálatas. Y escribe cartas a diferentes comunidades. Pero ojo, a la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que en esa iglesia, por ejemplo, Corintio también, Pablo le escribe y dice que sí son los santos de Dios, que son los elegidos del Señor, que son los que Dios escogió, pero que son pecadores. Y él es pecador. Miren cómo dice, ¿qué dije? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. A ver, y ustedes me van a ayudar a ver si San Pablo era católico o protestante, porque los protestantes dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo porque no tenemos pecado. Yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo pegado. ¿O no? Los católicos son una parranda de pecadores. Vamos a ver primero qué dice Pablo, cómo era él, si él pertenecía a los evangélicos, donde no hay pecado, entre comillas, o si él pertenecía a la iglesia católica, donde hay pecado. A ver. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. No es mentira, todos tenemos que creerlo, dice Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. No a los protestantes, porque ellos no son pecadores. Vino para salvar una iglesia que es pecadora. Para eso vino, a salvar a los pecadores. Y eso es fiel, digno de creer. Cristo vino para salvar a los pecadores. Y por eso cuando los protestantes dicen, es que los católicos son una parranda de pecadores, no descubrieron América. Es que la iglesia por la cual vino Cristo es una iglesia donde hay pecadores. Pero Él vino por los pecadores. A bárbaro. De modo que entonces, si ellos no son pecadores, Cristo perdió el tiempo con ellos. Palabra fiel otra vez. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La iglesia tiene que ser pecadora. O si no, Cristo no vino a salvarla a ella. Dale. Y escuche lo que dice Pablo. A ver si Pablo era católico o protestante. De los cuales yo soy el primero. Pablo no era evangélico. Pablo era un pecador. Pertenecía al grupo de los pecadores. O sea, de la iglesia católica. Parranda de pecadores. Ahí estaba metido Pablo. Y dice Pablo, de entre la parranda de pecadores, yo soy el primero. ¿Y qué dicen los protestantes? Todo al revés. La iglesia católica no es la de Cristo porque es pecadora. Pero la Biblia dice al revés, que la iglesia de Cristo es una iglesia pecadora. Pues Él vino por su iglesia pecadora para salvarla. Y dice Pablo, y entre los pecadores, yo soy el primero. ¡Ah, caramba! San Pablo no tenía pena ni miedo de decir que él era pecador y no conquistaba a la gente con mentiras diciendo yo pecado no tengo, vente conmigo y serás salvo porque en mi iglesia todos somos santos y puros, no tenemos pecado, no necesitamos confesarnos. No, Pablo sabía que él era un pecador. Y cuando San Pablo le predica
San Pablo le predica, por ejemplo, a los romanos. San Pablo le predica a los romanos, niña, Romanos capítulo, vamos a ver el 1:7. San Pablo le escribe a los romanos. A ver, ¿qué es la carta a los romanos? Observe, la carta a los romanos es la carta que San Pablo le escribe a la iglesia. San Pablo le escribe una carta a la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿La iglesia? En Roma. O si no, ¿cómo se llama? Carta a los romanos. ¿Que vivían en Pregonero? No. Que vivían en Roma. Y los protestantes dicen, es que la iglesia es de Roma. Eso no aparece en la Biblia. Que la iglesia católica, la iglesia de Cristo estuviese en Roma. Eso es mentira. Entonces que me explique alguien por qué Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma. Y ojo, y aquí mismo va a decir varias verdades. Le escribe a la iglesia que está en Roma, pero lo va a decir que sí, son los elegidos por Dios, llamados a ser santos, pero va a decir que esa iglesia es una iglesia, primero que es la iglesia que se va a extender y que él tiene la esperanza y la confianza en Dios, que se va a extender por el mundo entero, eso significa católica, universal. Pero esa iglesia es pecadora. Para que ustedes descubran qué es la iglesia católica. Va, primero, versículo 7. A todos los que estáis en Roma. ¿A dónde estaban los cristianos? ¿A dónde estaba la iglesia católica? En Roma. A todos los que están en Roma, que me digan los protestantes que la iglesia católica no estaba en Roma en tiempo de Pablo. Si no, Pablo, ¿por qué le escribe? ¿A quién le escribió Pablo? A los romanos. Carta a los romanos. Y ojo, y van a ver que sí eran creyentes. Y van a ver que sí eran cristianos. Pero van a ver también que era aquella gente de la que Dios quiere salvar. A ver, otra vez. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Amados por Dios. ¿Será que no tenían pecado? Sí. Ahorita vamos a ver que sí tenían pecado. No se olvide que es la misma carta a los romanos donde va a decir que son una parranda de pecadores. Pero va a decir que a pesar de ser pecadores son amados por Dios. Primero, en la iglesia de Cristo es amada por Dios. Segundo, va a decir que no solamente es amada por Dios, llamada a ser santa. O sea que Dios tiene una iglesia que es pecadora y cada día va buscando la santidad. Y que logramos la santidad plena el día en que muramos y lleguemos al cielo. Mientras tanto, somos santos en potencia, santos diríamos, caminando hacia la santidad. No somos santos en plenitud. Todos ustedes y yo somos santos y pecadores. Cuando hacemos algo malo, somos pecadores. Y cuando hacemos algo bueno, somos santos. Cuando pecamos, somos pecadores. Y cuando nos confesamos, somos santos. Entonces la iglesia es santa y pecadora. Pero es que Pablo lo muestra. Primero va a decir que es iglesia amada por Dios. Segundo, está llamada a ser. O sea, mire, la iglesia es pecadora, pero Dios le llama a ser santa y le levanta para que sea santa. Vean, y miren que no le está hablando a ateos. ¿A quién les está hablando? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siga. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. A los romanos, a los cristianos que están en Roma. Miren que si eran creyentes, miren que si eran cristianos, pongan cuidado. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de los romanos, de la iglesia cristiana en Roma, dice Pablo, Porque la fe. de que vuestra fe. ¿La fe de quién? De los romanos, de la iglesia de Cristo que está
Ahora miren, ¿por qué se llama Iglesia Católica? La fe, otra vez, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. la fe de los romanos es una fe católica. Desde allí se debe extender por todo el mundo. Ahora comprenden por qué nosotros tenemos al Papa en Roma y desde allí se extiende por todo el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Que de la fe de los romanos, dice Pablo, se ha de llevar por todo el mundo. Y no le está hablando a los ateos, porque está hablando de la fe y los ateos no creen. Y no está hablando de los paganos que no creen, está hablando de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo que está en Roma. Y desde Roma se extiende por todo. Díganme si no es la iglesia católica. O díganme que son la secta protestante que desde Roma se extiende por todo el mundo su fe. No, es la iglesia católica que desde Roma se extiende por todo el mundo. ¿Y por qué? Fácil. Porque recuerden que el centro del saber, el centro de todo, el mundo era Roma, y de allí se extendía por todos los lugares, la cultura y todo el saber, todo lo que fuera desde Roma, porque todos los caminos conducen a Roma. De allí el lema ese. Entonces la iglesia de Jesucristo llega a Roma, se instala en Roma y desde Roma se lanza para todo el... Los protestantes pueden mentarme la madre, me pueden mandar al infierno, pero no me pueden refutar. Romanos 1:8. De la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Ahora, esa iglesia que está en Roma y que se extiende por todo el mundo, pregunto, ¿será una iglesia solamente santa o será también pecadora? Pecadora. Qué bárbaro. ¿Y cómo sabemos que es pecadora? A ver, Romanos ahora, capítulo 7, versículo 14. Y usted, niña, puede buscar Romanos 5. Pero primero vamos a Romanos 7, 14. Ya vemos entonces, Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, la iglesia de Cristo que está en Roma, y dice que su fe se debe extender por todo el mundo. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 7, versículo 14, para que ustedes vean que esa iglesia que está en Roma es una iglesia pecadora. Pero Pablo se considera miembro de esa iglesia. Y Pablo es un pecador igual que todo dentro de la iglesia. Pablo es un pecador igual que todo lo de la iglesia. Primero voy a mostrar que Pablo, siendo miembro de la iglesia, se considera pecador. ¿Y de qué manera se considera pecador? Y luego va a mirar que todos dentro de la iglesia, pecadores, incluso da una lista de pecados que le podemos mostrar para que ustedes vean que esa iglesia pecadora, donde usted vive, donde yo vivo, y somos parte de esa iglesia, y no nos podemos escapar, dice Pablo, yo soy el primer pecador. Es la muestra de que somos la iglesia de Cristo a la que Él viene a salvar. Escuche, Romanos 7:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido... Compadre, ¿está leyendo el 7 o el 8? El 7, 14. Sí, 7. Sí, el 8. El 7. 7, 14. 7:14, compadrito, ¿está leyendo ese? ¿Sí? No, está equivocado, compadrito, no me confunda porque me... Porque sabemos Así es. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Bárbaro. San Pablo dice que él es carnal y que la ley es espiritual. Él, siendo San Pablo, todavía no llega a pasar al plano sobrenatural, al plano espiritual. Dice, soy carnal.
vendido al pecado. San Pablo dice que él está esclavizado al pecado. ¿Qué significa vendido? ¿A quién se vendían los esclavos? Vendido al pecado, esclavizado al pecado. ¿Usted nunca se ha sentido esclavizado al pecado? Y a veces dice, yo me confieso y siempre me confieso lo mismo, ¿para qué me confieso? Y los protestantes le dicen, usted la padre confesando y siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y se confiesan una vez y otra vez. Nunca olviden, y aquí pueden sacar la lección, que el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión. ¿Y qué tal que yo diga, todo el tiempo lo mismo, me baño todos los días, y todo el tiempo lo mismo, ya me cansé, no me baño más? ¿Se imaginan? Bueno, yo creo que en Pregonero ustedes se bañan una vez al mes. Porque para uno bañarse todos los días aquí hay que tener pantalones, ¿no? ¡Qué bárbaro! Está bien en el llano que uno cada rato se baña, ¿no? Hasta las 3 de la mañana yo me baño en el llano. Pero aquí, Dios mío santo, para uno bañarse, la cosa es brava, ¿no? Pero bueno, yo ando, unos amigos que andan conmigo no se han bañado. Ayer llegaron y esta mañana, nada, ¿qué cuento? Ni para qué, dicen que no necesitan bañarse. Pero bueno, el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma se lava con la confesión. Entonces, así como Dios dejó la limpieza corporal, dejó la limpieza espiritual. ¿Y quiénes son los que se bañan? Los que nos consideramos sucios. ¿Y quiénes son los que no se bañan? Los que no se consideran sucios. ¿Quiénes son los que se confiesan? Los que se consideran pecadores. ¿Y quiénes son los que no se confiesan? Los protestantes que no tienen pecado, según ellos. Pero Pablo dice que él fue vendido al pecado. Es un esclavo del pecado. Siga, escuche. Porque lo que hago no lo entiendo. Y dice Pablo, siendo yo cristiano, siendo yo creyente, siendo yo apóstol, siendo yo un hombre de Dios, lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. ¿Por qué? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Ve cómo es esclavo del pecado? Lo que él quiere hacer no lo hace. Y lo que él no quiere hacer, lo que se da cuenta que es pecado y aborrece, es lo que hace. ¿No le ha pasado eso a ustedes? A los evangélicos no, porque ellos pecado no tienen. Siga. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo la ley, es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No está hablando Pablo como protestante. Está hablando Pablo como católico. El pecado que obra en mí, el pecado que vive en mí, es el que obra, dice Pablo. Si fuera por mí, yo no haría el pecado. Pero como soy esclavo del pecado, soy de carne y hueso, obro el pecado. Sigue. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El retrato vivo de ustedes y mío. El bien que quiero hacer, ahorita lo va a decir San Pablo, no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿No lo ven? ¿No ven que Pablo no era protestante? ¿No se dan cuenta que Pablo era católico? El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal, el pecado que no quiero cometer, ahí estoy metido. ¿No es un retrato vivo de la Iglesia Católica? Por eso los protestantes, al ignorar las Escrituras, dicen, es que los católicos son una parranda de pecadores. Sí, Pablo era el primero. Y Jesús, nuestro Señor, recuerdan que un día los protestantes le trajeron una pecadora, la encontramos en flagrante adulterio. Y Jesús le dijo, bueno, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. ¿Y qué tuvieron que hacer? Soltar las piedras e irse. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo no te condeno. Vete y no peques más. La perdonó, sabiendo que era pecadora. No dijo, no, es que ella no tiene pecado. Sabía que era una pecadora. Y Dios sabe que ustedes y yo, católicos, somos pecadores. O si no, ¿por qué no dejó el sacramento de la confesión si no somos pecadores?
¿Para qué nos dejó el agua si no nos vamos a ensuciar? ¿Para qué nos dejó el sacramento de la confesión? Para limpiar nuestra alma. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos de carne y hueso y somos una parranda de pecadores. Y la manera que a Él le pareció bien salvarnos fue a través del sacramento de la confesión, donde nos limpia y nos purifica. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque es una sinvergüenzura, porque eso no sé qué, porque es que más. Cuando usted sea Dios lo hace de otra manera. Porque Dios quiso salvarnos de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Pero si lo vemos con fe, entonces nos damos cuenta que somos pecadores redimidos. Entonces, ¿qué es un santo? Según la Iglesia Católica. Según la Iglesia Católica, un santo es un pecador que lucha por no pecar y cuando ha pecado se levanta. ¿Qué es un santo para los protestantes? Una persona que nunca peca. Que nunca peca. Y eso en ninguna iglesia existe. Ni en los protestantes, ni en la Iglesia Católica. Nadie. Y Jesús dijo, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Entonces, San Pablo dice, el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Sigue. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. San Pablo era católico, era consciente que era un pecador y el pecado moraba en él. El pecado mora, no habla de pasado, porque el protestante puede decir, pero eso era San Pablo antes de convertirse. No, eso fue San Pablo después de convertido. Después de convertido, le está escribiendo a los romanos y le está diciendo que bueno, que a pesar de que ellos son pecadores, son la iglesia de Cristo. A pesar de que ellos son pecadores, su fe se va a extender por el mundo entero. Y que no tengan miedo de seguir a Dios por ser pecadores. Y que no se sientan afligidos por ser pecadores. Que Él es el primer pecador. Y que en Él habita el pecado. Y es un esclavo del pecado. Pero que sin embargo cuando dice, ¿y qué voy a hacer yo? Puesto soy un pecador. ¿Quién podrá salvarme? Y dice Pablo, gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos salvó. Escúchenlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sé que es bueno, sé que es lo que tengo que agradar a Dios. En mi mente, sé que es lo que tengo que hacer. Pero veo otra ley en mis miembros, En mi cuerpo, en mi carne. que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay algo que me lleva en la tentación, en la inclinación, en ser carne y hueso. Que está en mis miembros. Está en mi miembro. Pablo nos dice, como un protestante, en mí no hay eso. Miserable de mí. ¿Cómo se ve Pablo? ¿Como un católico o como un protestante? ¿Otra vez? Miserable de mí. ¿Cómo se ve Pablo? ¿Como un católico o como un protestante? Miserable de mí. Se ve como un católico, un miserable, primer pecador, el más grande de los pecadores, sometido al pecado, esclavo del pecado, miserable de mí. ¿Será que algún protestante algún día va a decir eso? No, ellos no son miserables, los miserables son la parranda de pecadores que se la pasan yendo a la iglesia dándose golpe de pecho y cuando salen son iguales o peores. ¡Anda! No es la queja, no es el disco rayado de los protestantes, sí, por desconocimiento de la Sagrada Escritura, por desconocer el plan de Dios, por desconocer cómo es la iglesia de Cristo. Y escuche, miserable de mí otra vez. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará del pecado? Ya no quiero pecar más. Ya no quiero pecar más. Ya me cansé de tanto pecar. Y el padre que va a decir siempre, mira, viene la vieja aquella, siempre con lo mismo, con lo mismo. No, el padre no va a decir eso. El padre no va a decir por varios motivos. El primer motivo es que el padre no tiene una memoria tan buena como para aprenderse el número de cédula de cada uno de ustedes. ¿No?
Eso es lo que el diablo les hace creer a ustedes. El Padre no está pendiente de eso. El Padre sabe que si Él se sienta a confesar, ¿qué le van a contar? ¿Cosas buenas o malas? Igualito que cuando usted va a lavar el baño, ¿qué va a encontrar ahí? ¿Flores? ¿Olores a rosas? Si usted va a lavar el baño, usted sabe a qué se tiene. ¿A qué se tiene? ¿Sí? El padre Vicente de acordarse. Cuando en el seminario lo ponían a lavar los baños en una época. Y a uno le daba mucha rabia estar lavando el baño y que viniese otro rapidito, apurado, afanadito, a ir al baño. Y uno tenía que esperar para continuar. Y bueno, y entonces uno, pues, pero no puede venir, no, pero es que estoy apurado. Bueno, está bien, pase. Uy. Y cuando salía uno tenía que meterse a seguir lavando el baño. Y los chamos no se callaban. Decían, ¡uf! Salve el cuerpo. Ah, no, salve el alma, porque el cuerpo ya lo tiene perdido. Y el otro, ¿sabe qué le gritaba? ¿Qué quería? ¿Oler a rosas? Es que usted ya sabe. Y el sacerdote sabe que cuando una persona se va a confesar, miserable de mí, dice Pablo. Sabe su miseria. Sabe que son pecadores, pero se sabe instrumento de Dios que no va a juzgar, que no va a condenar, sino yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Para eso Dios me mandó a perdonar pecados sin mirar quién es, ni qué fue, ni nada, solo darle la absolución y vete en paz. A bárbaro. Dígame si no es la misericordia de Dios. Ahora vean cómo Pablo se goza y dice, miserable de mí, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Cómo es? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, después de verse, primero se declaró pecador, se declaró católico, parranda de pecadores, se metió en el saco de los pecadores. Y ahora responde Pablo. Gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, quien mandó a los apóstoles y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados le quedarán. Gracias a Dios por medio de Jesucristo que nos trajo la salvación. Entonces San Pablo se reconoce pecador, pero reconoce que es parte de la iglesia de Cristo que es pecadora, pero redimida y salvada por Cristo. San Pablo nos dice, es que yo, antes de convertirme a evangélico, yo era pecador, aleluya, gloria al Señor, ahora conocí la luz, aleluya. Salí de la oscuridad, ahora yo no tengo pecado ni tengo que confesarme porque yo era un pecador antes, ¿no? Pablo, después de la conversión, escribe, pobre de mí, qué miserable soy, esclavo del pecado, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Díganme, ¿no es el retrato vivo de un católico? Y de paso, se lo está diciendo a la iglesia de Cristo que estaba en Roma. Y para Pablo llegar a decir eso, en el capítulo 5, niña, usted busca, compadrito, el 1:21, compadrito. Y para Pablo llegar a decir eso, en el capítulo 5, versículo 6 en adelante, San Pablo va a expresar que aquí nadie se escapa y que Dios, si quiere niña, pase un momentico, compadrito, usted la tiene ahí el 3:21 allí, compadrito, y ahorita venimos con usted. El 3:21, ¿cómo dice el 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia. El 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le dice Pablo a los romanos? A la iglesia de Cristo que está en Roma, a los cristianos que están en Roma, ¿qué le dice? Por cuanto todos pecaron. Bárbara, no eran evangélicos los cristianos que Pablo le escribió la carta que estaban en Roma. Pablo le dice a los que estaban en Roma, todos pecaron, y escuche. Y están destituidos de la gloria de Dios.
están condenados. Entonces nos vamos a echar a morir y nos vamos a desesperar y entonces ya no tenemos remedio. Pablo dice, ya va, calma, calma, calma. Que la iglesia de Cristo es la iglesia pecadora, pero redimida, salvada. Escuche. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice que la iglesia es santa y es pecadora. Es pecadora y es santa. Todos pecaron y están privados de la gracia de Dios. Eso significa una iglesia pecadora. Pero todos han sido salvados gratuitamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, bárbaro! Entonces, una iglesia santa. Que los protestantes no entienden. Ahora sí, niña, usted. A ver, usted es 1.27, compadrito. Romanos 5:6. Escuche. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Si quiere el 5, a ver qué dice el 5. y la esperanza no avergüenza. No, el 6, el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿por quién murió Cristo? Por los impíos. ¿Sabe qué significa impíos? Pecadores. Cristo murió por los. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Los protestantes dicen, es que yo no puedo ser pecador porque Dios no ama a los pecadores. Dios ama a los justos. Y la Biblia dice, ya va. Cristo murió por los pecadores. Y puede ser que haya alguien que muera por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Usted y yo a lo mejor muriésemos por una persona buena. Eso sí. Pero la muestra de Dios es que a sabiendas de que somos una parranda de pecadores, que somos católicos, o sea, sinónimo de pecador, según los protestantes, Él murió por nosotros. Escuche. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿Escucharon? Le dice a los romanos, a la iglesia católica en Roma, a la iglesia cristiana en Roma, le dicen, ¿quieren saber el amor de Dios? Que a pesar de que somos la iglesia católica en Roma pecadora, bárbaro. Eso es lo que los protestantes no son capaces de asumir y asimilar. Que San Pablo le escribe a los católicos en Roma y le dice, el amor de Dios, repítalo niño otra vez. en que siendo... No, niña, el amor que Dios nos tiene, algo así. Un poquitico más atrás. Mas Dios muestra su amor. Ahí. Dios muestra su amor para con los protestantes que no tienen pecado. No, eso es mentira del diablo. Eso no es de Dios, eso no es palabra de Dios, eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios es otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Para con nosotros. en que siendo aún pecadores, ¿San Pablo era pecador antes de la conversión o después de la conversión? Antes y después de la conversión. Porque San Pablo dice, porque siendo nosotros todavía, ¿cómo es que dice? Otra vez me olvidó la palabra. en que siendo aún pecadores, Aún, o sea que no era antes, como dicen los protestantes. Es que yo cuando era católico, yo era un pecador, yo era un borracho, yo era un adúltero, yo bailaba pegado. Yo era un pecador, aleluya. Hace 5 años conocí la verdad, conocí la luz, salí de la oscuridad y ya pecado no tengo, por eso no me confieso. A Petronilo le patina el coco, le patina, póngale la música, a Petronilo le patina el coco, el de la música estaba dormido, le patina el coco. Imagínate, dijo uno. El amor de Dios es
que a pesar de que somos pecadores, y Dios lo sabe, ¿a que Dios no sabe que eres pecador? Te conoce, me conoce. ¿Te vas a ocultar? ¿A dónde te vas a ocultar? Dale, otra vez. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por los evangélicos? No. Por la parranda de pecadores que se llaman los católicos. Murió por nosotros. No por ellos. Qué bárbaro, ¿no? Que Pablo le escriba eso a los romanos. Bárbaro. Y en el 5:20, para no leerlo todo, en el 20, versículo 20, dice Pablo: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. y escuche lo que viene, dice Pablo. Mire cómo dice Pablo en su vida personal y en la vida de la iglesia. Pero la ley se No, lo último, después, continuación. mas cuando el pecado abundó, ¿Qué dice Pablo? ¿Qué hay en la iglesia? Perdón, ¿poquito o bastante? ¿Cómo sabemos que bastante? Abundó. Pero donde el pecado abundó,